Si usted corta la cabeza y se queda viva la serpiente, ella tiene facultad de 2 horas de todavía soltar veneno y hacer algo, aunque sea su cabeza suelta. Y a veces necesitamos determinar dónde está la raíz de los problemas, no en las circunstancias que nosotros vemos. El problema de un borracho no está en que se está cayendo porque se tomó una botella de alcohol. El problema de alguien que tiene problemas con la droga no está porque se inyectó, se puso sus inyecciones o lo que fuera de droga el día de ayer, el día anteayer. No, eso tienen raíces y hay situaciones de por qué actúan así. Los muchachos, a veces nosotros miramos situaciones que se dan y tratamos nosotros muy por encima de definir cuál es la situación de ellos, pero nunca acabamos de llegar a la raíz. Y no vamos a olvidar esto. El enemigo no duerme. Y no importa si se usan medios de conflicto internos en la mente, o sea, mentalmente en una persona. Hay muchas razones de por qué una persona esté dislocada en su mente, en su cabeza. Bueno, puede ser eso, pero puede ser la falta de alguna sustancia química dentro de su cerebro. Puede ser, no estoy diciendo que es lo único. Puede ser que esté lleno de demonios. Puede ser, son muchas situaciones. El asunto es, el Espíritu de Dios tiene que darnos el discernimiento, si se lo pedimos, de cómo bregar con una situación determinada. ¿Cuántas veces padres o madres le hablaron a un muchacho, le dijeron de 1000 maneras, lo tolondrearon para acá y para allá y no se compuso? Bueno, porque ese muchacho o esa muchacha tiene problemas grandes y hay que ir a la cabeza de los problemas. Vamos. Voy a recordarles algo. Existen, por lo menos, son más, pero tengo gráficamente escritos 30 libros apócrifos. 15 que están dentro del Antiguo Testamento y 15 que están en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra de apócrifo? Apócrifo significa cosas que están ocultas, están escondidas y no las podemos captar a simple vista. En otras palabras también puede significar manuscritos antiguos, falsificados. Entre los años 200 antes de que entráramos a la era de Cristo y 100 después de la era de Cristo, o sea, en ese lapso de 300 años se escribieron todos estos escritos apócrifos. Y bueno, ¿y por qué no aparecen en la Escritura? Porque falta la autoridad escritural. Hay reglas establecidas para definir, esto es palabra, esto no es palabra. Esto es Biblia, esto no es Biblia. Y ustedes recuerden que en el caso del Antiguo Testamento, los hagiógrafos, y más que los hagiógrafos, los que clasificaron los libros para decir, esto es Biblia, esto no es Biblia, lo hicieron en un periodo de 1000 años. Eso no fue de la noche a la mañana. Cuando se cerró el canon bíblico del Antiguo Testamento, lo sellaron y dijeron, esto es Biblia, esto es palabra y no hay más.
no se puede incrementar un libro más, ni se puede quitar ninguno. En el caso del Nuevo Testamento, hubo muchas dificultades entre el primer siglo hasta el cuarto. Y hubo muchos intentos, ya estoy mencionando que hay por lo menos 30 libros que son apócrifos. Bueno, ¿y cómo se determinó o se llegó a establecer esto es Biblia, esto no es Biblia? ¿Por qué llegó a clasificarse cuántos libros del Nuevo Testamento? No, 27, mijito, sí, 27. No, y del Antiguo. Y la suma de los dos. Ahora fíjate esto. Hay diferencia en los códices. Los códices son los manuscritos donde se fue perfilando lo que llegó a determinarse. Bueno, nosotros usamos la palabra Biblia o bíblicos, porque esta palabra no existe ni siquiera en la Biblia. No aparece. Pero para que usted me entienda, porque no voy a estar nombrando ahora los manuscritos, pero esto significa que se definió lo que era Biblia. Entonces, de acuerdo a los códices, se fueron planteando las diferentes formas bíblicas. Hay una de ellas que se llama los 70 o la Biblia Septuaginta. Este fue un texto que fue elaborado en África del Norte por judíos de la diáspora que vinieron para acá y eruditos que ayudaron y levantaron el texto. Ahora, esta Biblia pasó a llamarse lo que es la Vulgata, que es el texto oficial que hubo un hombre que se llama San Jerónimo, que fue el que hizo la traducción del hebreo al griego y del griego al latín. Ahora, él también tomó los libros que llamamos nosotros apócrifos, pero que no están todos. Aparecen 9 en lo que es la Biblia que procede de la Septuaginta. Sí. El problema es que le hemos puesto apellido y decimos la Biblia católica. Y después hablamos de la Biblia evangélica o protestante. Está mal expresado eso y eso es por falta de que tengamos conocimiento. Pero debemos entender algo. Cuando llegamos a la altura del siglo XVI, que es el tiempo de la Reforma, ahí en la Reforma dijeron, esto no es Biblia. Y no pudieron cotejar estos 9 libros que aparecen ahí en las Biblias que llamamos católicas con libros deuterocanónicos. Y esto no significa que por allá les aumentaron y por acá se los quitaron. No, usted no va a hablar con ese lenguaje, usted es una persona entendida. Y usted es una persona que por eso está captando lo que yo te estoy diciendo ahora. En todos los casos, usted es libre de averiguar. Los mexicanos decían, primero mata y después averigua. Así dijo Pancho Villa. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Yo les estoy dando una herramienta, un instrumento. Yo busco y vengo a dar algo que funcione. Usted es el que puede cotejar, que lo que aprendió, que lo que recibió es justamente lo que tenemos. ¿Estamos? Solo voy por mencionar algunos. Te voy a dar una idea. En el Nuevo Testamento existe, dentro de los libros apócrifos, la tercera carta de Pablo a los Corintios. Y usted sabe que no hay más que 2.
La epístola a los laodicenses. El evangelio de la infancia de Cristo. La tercera de Corintios. La epístola a los laodicenses de la iglesia Laodicea. El tercero, el evangelio de la infancia de Cristo. El cuarto es el protoevangelio de Santiago, donde se glorifica a María, a Miriam, la madre de Cristo. El quinto se llama el evangelio de la infancia según Tomás. El sexto se llama evangelio pseudo Mateo. Sí, pseudo. Cuando es pseudo es que está por verse que no es legítimo de Mateo. El séptimo es el nacimiento y la asunción de Miriam, de María. El octavo es un evangelio, el evangelio de Pedro. El noveno es el evangelio de Nicodemo, denominado Hechos de Pilato. El décimo es el evangelio de los hebreos, de los nazarenos. Evangelio de los hebreos, de los nazarenos. Que por cierto hay muchas herejías dentro de este. El 11º libro son los Hechos de Juan. El 12º son Hechos de Pedro. El 13º, el libro de Enoc, para que no anden ahí con majaderías detrás de mí. Ay, apóstol, que por favor, a ver si nos enseña sobre el libro de Enoc. Muy difícil que yo lo haga, porque no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Juntamente está otro libro que se llama el libro de Matías. En el 14 son libros apocalípticos. Uno es Apocalipsis de Pedro, otro es Apocalipsis de Pablo, otro es Apocalipsis de Santiago. Todos estos libros son marginales, están de lado, no se consideraron escritura porque en el reglamento para que un libro sea escritura, alguna cosa había que faltaba y no se dio. Ahora te voy a mencionar los 9 que aparecen como libros deuterocanónicos, generalmente aparecen en la Biblia, que se llama Dios habla hoy, o lo puedes ver también en una Biblia que se usa en la Iglesia Católica como la Biblia Jerusalén. Estos 9 libros son Tobi, de Tobías, Judith, Esther, griego, tiene que poner entre paréntesis griego, Primero de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y Daniel. Cuando hablamos de este libro de Daniel,
Hay agregados al libro de Esther, donde se habla del cántico de los tres jóvenes. Ahí también se cuenta la historia de Susana. Es otro agregado al libro de Daniel. Y hay todavía un tercero agregado al libro de Daniel, la historia de Bel y el dragón. Cuando se habla aquí del libro de sabiduría, habla de la sabiduría de Salomón. El libro eclesiástico te habla como otro libro de sabiduría. Y este está dedicado a Jesús, el hijo de Sirac. No es Jesucristo, no es Yeshua. Y luego está la del profeta Baruch. Ahora fíjate, te mencioné 9 porque no quise mencionar todos los 15 que son apócrifos del Antiguo Testamento. Pero te mencioné estos 9 porque son los 9 que aparecen como libros deuterocanónicos en la Biblia Dios habla hoy o en una Biblia que denominada Biblia católica, sea la Biblia de Jerusalén, usted lo puede ver. ¿Son malos? No. ¿Se pueden leer? Sí. ¿Hay cosas que pueden ser de utilidad para nosotros? Sí. La cosa es que usted no puede definir, es palabra de Dios, como sucede cuando usted lee el Pentateuco, cuando usted lee los profetas mayores, etc. Dentro de estos libros está el libro de Judith y está ahí colocado entre esos 9 libros deuterocanónicos. Es como el libro primero y segundo de Macabeos. Si usted tiene oportunidad y los quiere leer, léalo. Sí, léalo porque de ahí se sacaron deducciones para formular lo que se llama el dogma o la teología del purgatorio y los sufragios a los difuntos. Es bueno que usted lo conozca, pero que no se ponga a decir, no, porque yo leí en ese libro. Sí, usted no va a ser ignorante, por favor. Usted sabe que es un libro apócrifo. La historia de Judith es un libro muy interesante, porque el libro de Judith es una inspiración que está cuando vino el problema con Nabucodonosor, con los exiliados, y a los 12 años del exilio de Babilonia se suscitó un problema serio en Asiria. Y en Asiria apareció un general puesto por Nabucodonosor que se llamaba Holofernes. Y nos vamos a encontrar con el relato de Judith. Judith era una mujer de origen siriaco, pero ella era una mujer que tenía un testimonio muy grande, muy limpio y muy admirable en la época suya. Ella quedó viuda y su finado le dejó grandes posiciones financieras, también de animales y también de graneros. Ella quedó en buena posición. Esta mujer, todas las semanas, ella vestía casi como vestido de saco, de sayal. Ella trataba de pasar desapercibida. Solo los Shabbat, los sábados, ella se ponía un vestido hermoso para ir a la fiesta del Shabbat. Pero nadie pudo señalar nada malo de esta mujer. Era una mujer que tenía un testimonio y dignidad. Era hermosa, bien parecida, porque así lo narra. Cuando usted lea esa historia se va a dar cuenta y va a ser de bendición.
Los judíos que estaban a su alrededor por allá, ellos estaban bajo asedio de este general que se llamaba Holofernes. Bueno, ella, aunque sus raíces son de asirias, pero ella al fin y al cabo era una israelí porque estaba dentro del pueblo de Dios. Ella, poniéndose de acuerdo con los ancianos, salió un día, les dijo a ellos: yo voy a ir a enfrentarme al campamento de los asirios. Ella fue para allá. Al principio era muy difícil porque le abrieran, pero cuando ella pasó, ella dijo que venía a hablar con Holofernes, que era su capitán. Y ellos preguntaron que cuál era la razón. Ella dijo: yo estoy dejando el pueblo judío y quiero venir a contarles cuáles son los planes que tienen los judíos para vencerlos. Entonces fue como le dieron el pase para que ella estuviera con Holofernes. Este hombre era muy dado al vino. Todas las noches él tenía fiestas y todas las noches se emborrachaba. Cuando usted lee los capítulos es interesante porque va viendo las diferentes secciones en las cuales esta mujer Judith estuvo. Cuando ella fue invitada a su recámara, ella fue y entonces aprovechó que ella estaba ahí en esa habitación, pero aprovechó de que él estaba bien borracho. Ella en su bolsa llevaba un cuchillo que se llama cimitarra y es un cuchillo afilado y curvo. Nadie lo percibió, nadie la detectó y cuando ella estaba ahí y él estaba bien borracho, le cortó la cabeza y recogió la cabeza y se la llevó en un bolso, juntamente con los guindajos que habían ahí, las cuerdas que estaban ahí en el lecho. Ella salió de ese lugar, nadie se apercibió porque el cuerpo quedó allá tirado. Cuando ella llegó a la puerta de Jerusalén, le abrieron la puerta y ella les mostró la cabeza de Holofernes. Y esto valió para exponerla y ellos derrotaron a todo este ejército. Esto tiene un paralelo o una similitud a lo que hizo Jael en el libro de los jueces. Con Jael fue diferente. Recuerden lo que estudiamos. Jael fue y tomó una estaca de la tienda y un mazo. Y cuando él estaba durmiendo, le atravesó las sienes hasta el suelo, lo enclavó y después vencieron los israelitas. Estoy poniéndole estos dos ejemplos, aunque uno esté en el libro de los apócrifos, que es la historia de Judith, y el otro está en el libro de los jueces, pero para el caso de lo que nosotros queremos compartir en el día de hoy, vale esto, vale la pena. ¿Cómo es que vencemos al enemigo? Al enemigo se vence cuando nosotros aplastamos la cabeza. Y eso es sumamente importante. Usted oye un adagio popular que cuando están hablando y de pronto una persona dijo algo y el otro le dice: mira, diste en el clavo. Y eso significa: llegaste al meollo del problema. Y usamos ese tipo de expresiones. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jael? Jael destruyó a la potestad, el enemigo de Israel, con un mazo y con una estaca. Se acabaron todos los malos pensamientos de Sísara. Sísara era el general
de este grupo cananeo. El otro se llamaba Holofernes. A este lo atravesaron con una estaca sobre las sienes, sobre su cabeza. Y al otro le cortaron la cabeza y se la llevaron. Y vamos a recordar que el adversario, ¿qué es lo que acecha de nosotros? ¿Detrás de qué anda de nosotros? De la mente. Los acechos del enemigo es sobre nuestra mente. Ahora, cuando esto está sucediendo, tenemos que estar bien entendidos. Vamos a recordar a otra mujer, a Dalila. Y todos conocen la historia de esta Dalila. Dalila quería descubrir dónde tenía Sansón la fuerza. Y cuando ella ordenó que le cortaran la cabeza y ella entendió que la fuerza le venía a Sansón de sus 7 guedejas, sus 7 trenzas que tenía. Ella cortó las trenzas y las enclavó en una estaca de telar y se la dejó como recuerdo del poder que ella había ejercido. Quiero que me escuche con atención. El enemigo teje nuestras vidas para destruirlas mediante las circunstancias negativas. El enemigo logra enganchar las situaciones que nosotros podemos tener, como lo hizo Dalila con las trenzas de aquel, que era lo que Dalila esperaba. Simplemente ella quería controlar la fuerza de Sansón. Despierten todos, por favor. Porque yo voy pasivo, pero es por causa de ustedes. Si no, no me entienden nada. Y después me andan preguntando, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y qué fue? ¿Y qué hay? Quiero que me entiendan. El enemigo anda detrás de su cabellera. Y en este caso, su cabellera representa la unción. El enemigo quiere posesionarse de la unción que está sobre ti, porque quiere controlar toda la fuerza que el Señor ha depositado sobre la vida tuya, sobre la vida mía. Cuando no tenemos sabiduría, y por ejemplo, usted entra con otra persona, y más triste cuando es con otro hermano, alguien conocido en la fe, pero mira, cuando tú entras, yo entro en una disputa con alguien más, yo voy a estar a nivel de la persona que está tratando de abordarme. Y automáticamente me vendo al enemigo porque me hago tan carnal como el que me está acosando o me está señalando. Si yo comienzo a responder a las palabras necias de ese carnal, yo me voy a hacer carnal como ese carnal. Y mi unción va para el suelo. Y voy a perder toda la autoridad que el Señor me ha dado. A veces esto sucede por heridas del pasado. A veces se incluyen abusos físicos que tuvimos desde la niñez o abusos que tuvimos verbales de las personas que decían que nos amaban. Pero vamos a recordar lo que le dijo el Señor a Jeremías cuando usted lee el capítulo 1 de Jeremías en el verso 10. Mira, yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para que hagáis 6 cosas. Para arrancar y destruir, para arruinar y
derribar y después para edificar y plantar. Las viejas raíces tienen que ser arrancadas. Las fortalezas que se crearon en nuestra vida tienen que ser derribadas. Cuando usted hace un análisis y se comienza a ver, pero en una forma buena, no con ojos malos, usted comienza a analizar de dónde provienes, el pasado tuyo. ¿Cómo fueron las acciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras familias? ¿Cómo fue la conducta de ellos? ¿Cómo manifestaron el enojo, la ira, la frustración y tantas situaciones que se dieron? Muchas de estas cosas quedaron ahí sustentadas dentro de nosotros. Estas son respuestas. Para cuando nosotros decimos, bueno, pero yo entregué todo al Señor, yo fui a las aguas del bautismo. Lo que pasa es que a veces se me sale el hombre viejo. Mira, cuando nosotros recordamos estos acontecimientos, usted tiene a su favor una palabra para derrotar eso. Usted no puede decir al Señor, ay Señor, la mujer no puede decir, ay Señor, quítame lo malcriada que soy. Usted no puede hacer eso ni el Señor se lo va a quitar. Usted va a dar una palabra de autorización. Mujer belicosa, vete de mí. Y no es que al rato va a ir a hacer bochinche, sino que usted va a sacarlo de ti. Tienes autoridad para hacerlo. El Señor te dio una unción. Y lo podemos hacer y podemos liberarnos. Ahora el Señor te va a dar gracia. Él te va a fortalecer. El Espíritu de Dios te va a dar esa fuerza. Y tú vas a poder avanzar. ¿Qué fue lo que hizo la sierva Judith? Cercenó la cabeza del mal trozando a Holofernes. ¿Sí? Cortó de raíz su cabeza, no la dejó guindando. Y ella se la llevó. Fíjate esto, para los padres que han tenido que luchar con situaciones en los hijos. Cuando usted dice los hijos son rebeldes, no tengo forma de cómo controlarlos. Bueno, el problema es que nosotros vemos arriba la punta del iceberg y vemos una situación. Usted ve una acción de un hijo, de una hija, un ataque de ira, de enojo, que se vuelve intempestuoso y que algo le está ocurriendo. Bueno, pero esto le proviene porque eso solamente la punta del iceberg. Adentro está una raíz grande y esto de ahí va a proceder. Bueno, y en resumidas cuentas, ¿cuál es el problema que tiene este muchacho o esta muchacha con tu persona? A lo mejor ninguno, pero hay un problema de fundamento. Esa persona detesta la autoridad y te detesta a ti porque de alguna forma eres autoridad. Y usted lo puede ver, los que se revoltean aquí cuando vienen. ¿Contra quién se enojan? Claro, contra el apóstol. Claro, porque ya ni la mamá le hace caso. Van bufando y de todo para el baño y la mamá, los sugieres vienen y le dicen, ay, pero usted es la madre, usted haga algo. No, no va a hacer nada. Es que no puede ser. Y usted oye que los muchachos están refunfuñando. Y parece que están comiendo jocotes. Oscarito, todos los cristianos, todos los cristianos. En otras iglesias no les pasa eso porque todos los alcahuetean, porque también van a la juerga con ellos.
porque también están metidos en el zapato. Lo que te quiero decir y quiero que tú adviertas es esto. Cuando usted ve que se levanta un espíritu de rebeldía, el problema no es exactamente quien embiste, es directamente contra la autoridad. ¿Cómo nos ponemos delante de un policía serio? ¿Cómo nos ponemos cuando vamos y nos presentamos delante de un juez? Y estamos esperando un veredicto. Pero siempre el resultado es lo mismo. El problema es contra la autoridad. Y este es un principio satánico. ¿Contra quien se rebeló Luzbel? Contra la máxima autoridad, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y bueno, perdió porque lo echaron. Y todavía sigue dando coletazos, ¿sí? Y esperamos que la palabra que se dictó sobre él sea confinada en el final de los tiempos. Y así va a suceder, ¿sí? Y usted que dice, ay, pobrecito. El símbolo de Satanás es la serpiente. Aunque a veces confundimos cuando entendemos de que por qué el Señor mandó a hacer una serpiente de bronce y la puso sobre un palo para que todo el que era pecado de serpiente viera a la serpiente y quedara sano. Bueno, el Señor usó un instrumento que significa con lo mismo que el Satanás ha hecho, yo voy a revertir la situación. El problema, como todo, los hijos de Israel se quedaron viendo a la serpiente y tuvieron que esperar muchos años para que esa serpiente la destruyera Ezequías, la hiciera pedazos, porque el Señor quería transformar la autoridad que él había dado. Pero esto, téngalo presente, el símbolo es la serpiente, que es la engañadora. El peligro de la serpiente está en dos partes, en la boca o el hocico de ella y en la cabeza. Los dientes los clava y por ahí va a bajar el veneno que tiene en su cabeza. Por eso si usted le va a cortar la cabeza a una serpiente, tiene que machacarle la cabeza, porque la cabeza puede quedar viva por lo menos por 2 horas y te puede picar aunque sea la pura cabeza. Y si logra estar cerca del cuerpo, se puede pegar otra vez al cuerpo. Ahora fíjate, esta es otra de las características que tiene la serpiente. Que la serpiente cambia de cuero. Se muda de cuero. Y entonces, el cuero que tenía ya todo horrible, pero ahora lo tiene vivaz y bien brillante. Es la misma historia de lo que hace el Satanás. Y solo voy a poner un ejemplo. Hace unos años, no sé cuántos, los hombres estaban atrapados por los libros de pornografía, pero tenían que ir a la tienda a comprarlos. Y la cosa era que él estaba viendo que no lo pillaran cuando iba a comprar una revista de estas. Pero ahora la serpiente mudó de piel. Ahora es de colores y la tenés metida en tu casa. Y está en el teléfono celular y está en los medios y todas las situaciones. Vaya, quítele a un muchacho la culebrita. Y yo le aseguro que usted sale picadito. Sobre todo los adultos
que procuran que no esté nadie, ni la esposa en el caso de los hombres, para la 1 de la mañana tener ahí la samba, viendo la pornografía a través de su propio celular. Lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta que es el mismo padre de mentira y es el mismo Satanás. Ayer estaba disfrazado, hoy ha cambiado y cada día será diferente. Y entre más avancemos y veamos este mundo sofisticado, vamos a encontrar formas impresionantes, seductoras, hechizantes, que se usa a través de los medios para que las personas caigan en sus redes. Pero es la misma culebra, es la misma serpiente, cambió de piel, es el mismo padre de mentira, es el mismo Satanás. Y cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos discernimiento para saber quién es el que te está hablando al frente. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es de que el enemigo te convenza? ¿Por qué te logra convencer un vendedor? Dice, no, porque ese vendedor lo que tiene es colmillo y tiene verba. Claro, pero usted es un ciego, porque no discierne ni alcanza a ver, ni sabe cuando le están hablando la verdad, cuando le están hablando la mentira. Todos se lo presentan y parece que está, pero todo puros dieces. No es tan fácil y este es un problema para los hambrientos. Y sobre todo los hambrientos de pastel. No pueden ver un pastel mal puesto. ¿Por qué ven a la criatura Ana? Sí, ella es una hacedora de pasteles. Ella no tiene control del azúcar suyo en la sangre. Ella no tiene el control de que tú eres un devorador de miel, de dulce. Ella simplemente dice, aquí traigo el que quiera sírvase. Es que el problema no está en el cake, ni siquiera en el que hace el cake. El problema está en el que consume el cake. Y usted tiene que tomar una determinación de si lo quiere o no lo quiere, de si lo va a comer o no lo va a comer. Pero volviendo a esto, es que siempre va a ser exactamente lo mismo. Vamos a recordar al santo Job. Una vez que Job cayó en las redes del Satanás, inmediatamente cayeron las tribus nómadas de los caldeos y de los sabeos y le robaron todas las pertenencias a Job, los animales. Y hasta la mujer se puso de parte de aquellos. Le dijo, Job, maldice, maldice Job a Dios y muérete de una vez. Has hablado como los fatuos, le dijo Job. Y fue tremendo. Bueno, y vinieron 3 amigos. ¿Qué vinieron a hacer esos 3 amigos? Supuestamente era para consolar a Job. Pero lo que vinieron a hacer fueron a dar opiniones teológicas, que es lo que suele hacer los sabiondos de teología, no digo de Biblia. ¿Y qué lograron con el Job? Que lo acabaron de desalentar. Claro, de una vez se pusieron del lado de la mujer. Esto es importante porque son los mismos ardides del Satanás. Cómate lo que te voy a decir.
La repetición intencional del pecado sin arrepentimiento lo que va a lograr es que va a endurecer el corazón de esa persona. Pablo dijo esto en 1 Timoteo 4:2. Apréndese esta otra. La conciencia es la voz del espíritu humano. Tu conciencia, mi conciencia, es la voz del espíritu humano. La convicción es la voz del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. La herramienta que sabe usar Satanás generalmente son a los impíos o a la gente carnal, porque hay cristianos carnales. Entonces, su arma principal es la ignorancia de las personas en medio de la oscuridad que los rodea, una oscuridad espiritual. No es un estado de la mente, sino que es una posición espiritual. Hoy es un tanto difícil cuando usted ve a una persona descontrolada de la mente. Necesitamos sabiduría y guianza del Espíritu Santo, porque no sabemos si le falta una sustancia química. No sabemos si es producto de medicamentos. No sabemos si es manifestación demoníaca. No sabemos porque vemos una conducta similar. Entonces necesitamos la manifestación y el discernimiento del Espíritu para poder nosotros entrar, hacer la guerra y ganar. El problema de todos es que nosotros siempre vemos las circunstancias, siempre vemos las acciones. Cuando decimos en los jóvenes, y siempre se la achacamos a los jóvenes son rebeldes, y los viejos, están peor. Y bueno, ¿y a qué se aunan? ¿En contra de qué se ponen? De la autoridad. Puede ser la autoridad delegada por Dios o puede ser Dios mismo en su autoridad. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. El Señor perdona cuando nos arrepentimos. Pero hay que ponerle cuidado cuando es repetitivo el asunto. Hay muchas veces, o más de las veces, que el origen procede de familias disfuncionales. Muchas veces los problemas de los jóvenes, de los muchachos, es porque proceden de familias disfuncionales. Entonces los problemas son grandes y son serios. Y a veces es muy difícil subsanar esta situación. Aquí mismo en esta iglesia, y ahora no tanto, pero antes yo miraba aquí niñitas o muchachitas chillando porque le hacía falta su papá. Y su papá no lo tenían ni lo iban a tener. Y amargaron sus vidas, sus corazones. Y sus conductas se torcieron por caminos irregulares. Y cuando no hay discernimiento, entonces las mamás, no es que usted no es madre, usted no entiende, hay que ser madre para entender la muchacha o el muchacho y le damos el apruebo y bendecimos lo que no es bendición y lo que Dios desecha. Y esto es por falta de discernimiento. Pero a la serpiente, sí, usted no le agarra, no, usted no va a matar a la serpiente por la cola.
Sí. Y procure que lleve la cimitarra. ¿Qué hacemos ahora con el enemigo? Podemos tomar el ejemplo de Jael. ¿Qué fue lo que hizo Jael? Le clavó la estaca en la cabeza. ¿Hasta dónde? ¿Un poquitito, un medio? Hasta la tierra. Cuando usted es capaz de agarrar la estaca de la oración, yo quiero saber cuál Satanás se va a poner al frente. Porque usted va a atravesar la serpiente por la cabeza. Y lo que no puedes hacer con tu fuerza humana, con la oración se quiebran las voluntades. Con la oración se transforman los caracteres. Con la oración se trae al Santo Espíritu de Dios. Y Él dijo, mía es la guerra. Pero nosotros tomamos la estaca de la oración y vamos a atravesar la cabeza de la serpiente y al final nosotros veremos la victoria. Porque Yahweh es Yahweh Jereb. Tú eres mi espada. Porque Yahweh es Maginenum. Tú eres mi escudo. Porque Yahweh es Yahweh Mefalti, tú eres mi libertador. Cuando yo he creído en Él, cuando yo he confiado en Él, no importa cuál airado esté su hija, su hijo, no importa si de un solo aventón quiere subir la montaña del Everest. El Señor los ha bajado y los ha puesto como las ondas del mar. Porque para Dios no hay nada imposible. El problema lo tenemos cuando no tengo discernimiento de espíritu. Cuando, no oramos. Cuando me confronto con el otro carnalmente. Y cuando yo me confronto carnalmente con otra persona, yo perdí. Mi unción se disipa. Y me pongo al nivel del carnal. Y entonces, aunque yo grite, aunque yo brinque y aunque diga que ore, no seré escuchado. Cuando yo escucho la voz del Espíritu, las cosas cambian porque Él es la voz que viene a mi ser espiritualmente. Mi voz interna de mi espíritu es diferente. Porque esa está supeditada y esa está caminando. La conciencia me habla de mi espíritu humano. Cuando yo hablo con mi espíritu humano, comienzo a dar argumentos, raciocinios, el por qué yo soy así, el por qué esta situación, el por qué pero me estás hablando como un carnal. Pero si somos guiados de la voz del Espíritu, el Espíritu es el único que nos transforma en la conciencia. Y cuando el Espíritu de Dios habla en nosotros, entonces Él mismo me da convicción y procede a un cambio. Solemos decir, Señor, mira la injusticia que me hicieron. Mira cómo me trataron como hijo de la ingrata. Mira cómo me revolcaron como el estropajo de mi casa. Mira, Señor, mira mi aflicción. Y usted oye la cantaleta. Mi pregunta es, ¿será que Yahweh está atendiendo el lamento borrincano que tenés por dentro? No, no va a funcionar. Porque la primera cosa es
que yo me humillo, porque nosotros venimos y le contamos, Señor, mira, me hicieron esto, me hicieron esto otro, me hicieron esto otro. Ajá, ¿y cómo tú reaccionaste? Pues con enojo. ¿Y qué tú hiciste? Me puse los guantes del box. ¿Y qué hiciste? Bueno, que yo no me quedé callada, no me quedé callado, solo los tontos se quedan callados. Y usted comienza a racionalizar. Qué pobreza de espíritu, porque racionalizamos con el Espíritu de Dios, que es la voz de mi conciencia. Más si yo vengo y le digo, Señor, aquí estoy y me pongo de rodillas, he pecado contra ti. Así venga usted echando sangre de los bombazos que le dieron. Usted viene de rodillas y dice, Señor, yo he pecado. Porque yo comencé a murmurar y a hablar de este infeliz que me sacó la sangre. De este que me ha denigrado, de este que poca vergüenza que ha dicho y ha hecho. En inglés le va a decir al Señor, sorry for you. Sí, exactamente. Sí, 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 ese es el punto. Sí, sí, sí. Cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Él, Él es el que me exalta y levanta mi cabeza. Él es el que mira la injusticia y a cada quien le da su pago. Él es el que habla por mí y no mis razones ni mi apelación. Cuando Yahweh habla por mí y yo permito que el Espíritu de Dios sea el que saque por mí la cara, entonces yo permitiré que el Espíritu de Dios me dé convicción en el corazón. De otra forma, no es convicción lo que yo tengo adentro, sino que estoy lastimado y mi espíritu es el que comienza a sufrir. Hijos, es importante que usted piense cuando tú ves las actitudes de los hijos o de las personas que están a su lado. No te vayas de nuevas a primeras a querer matar o ya terminar con el problema. Aquellos dos le dijeron, Señor, por favor, permítenos que hagamos caer fuego del cielo. Ya, y los consumimos a todos. Me luce que en las congregaciones están llenos de primos de aquellos dos. El Señor le dijo, Yeshua, ¿y de qué espíritu son ustedes? Pues del espíritu de mi abuelita, que no aguantaba nada. Es muy importante esto. No seamos beligerantes delante de situaciones. No lo seamos delante de cosas que están aconteciendo. Párate un momento. Respira un poco. Trae la estaca de la oración y ponte a orar. Y el Señor te mostrará. Pero Él dijo, estad quietos porque yo soy el que voy a hacer. ¿Qué hizo con Josafat? Josafat estaba temblando y todos aquellos. Dijo, saquen el efod y pónganse a adorar. Y mientras ellos adoraron, Yahweh los acabó. Y no quedó ni uno. Muchos son los que se levantan contra mí, pero tú, oh Yahweh, eres el que me levanta mi cabeza. Bendito eres, Señor, Dios de los ejércitos.
Señor, para ti no hay nada imposible. Cuando te buscamos a ti de corazón, Señor, podemos ver extenderse, Señor, tu mano poderosa, Señor. Muchos son los que se levantan contra mí, Señor, pero ellos caerán, Señor, bajo humillación, Señor.